Y ya de pronto hizo como esa bacterias y lo volvamos a ver un poquito, que no pretendemos abordar en profundidad lo que pasa en trasplantes, pero sí tener unos pinceladas de los elementos más importantes que pasan en trasplantes. A modo de introducción, ¿qué es un trasplante? Cuando se dice que van a trasplantar a alguien, que hicieron un trasplante, ¿qué es un trasplante? Sí, entonces un trasplante básicamente es eso, ¿cierto? Es la transferencia de no solo de un órgano, sino de células, de tejidos, que en general se llaman injerto, de una persona a otra, ¿cierto? De un donante a un receptor, ¿cierto? Que esos son conceptos importantes que vamos a empezar teniendo claros dentro de trasplantes, injerto y donante-receptor. Entonces, dependiendo de quién es el donante, quién es el receptor, se clasifican los trasplantes. Una forma de clasificarlas es quién es el donante y quién es el receptor. Entonces, primer tipo de trasplante, ¿cierto? Es el trasplante autónomo. ¿Ustedes qué entienden por autónomo? Es así mismo. ¿Cierto? Que es el que se hace así mismo, ¿cierto? Y un ejemplo de trasplante autónomo, el más común. El de piel. El piel, ¿cierto? El trasplante de piel es un trasplante autónomo, generalmente en personas con quemaduras, quitan un pedazo de la espalda, de aquellos sitios que no son tan visibles y los llevan al tejido afectado. El otro tipo de trasplante es el trasplante singénico, que es lo hemos representado en esta parte de acá. El singénico es aquel que se realiza en individuos que son idénticos genéticamente, como en el caso de quién? De los gemelos, porque puedo tener hermanos, pero yo no soy idéntica genéticamente con mis hermanos, a no ser que seamos gemelos, ¿cierto? Entonces llevamos dos tipos de trasplante, el autónomo y el singénico. El otro tipo de trasplante, y el trasplante más comúnmente realizado, es el trasplante halogénico. El trasplante halogénico es el que se realiza entre individuos de la misma especie, pero genéticamente diferentes, es decir, que podemos realizar entre nosotros, ¿cierto? Hasta aquí vamos claros. Y finalmente, un tipo de trasplante es el trasplante xenogénico, ¿cierto? Que es aquel que se realiza en individuos que son de especies diferentes, ¿cierto? Y en este caso, el ejemplo más representativo es el trasplante donde utilizamos órganos, células provenientes de cerdos, ¿cierto? ¿Cuál es lo más común que ustedes han escuchado de este trasplante de cerdos humanos? Hígado. La válvula cardíaca, ¿cierto? Es el trasplante más antiguo que se ha utilizado y si bien ahorita se están haciendo ensayos a partir de riñones modificados genéticamente y de corazón, actualmente no se están utilizando para trasplantes. Como tal, se han hecho unos ensayos, se han trasplantado individuos vivos, pero la sobrevivencia ha sido corta, ¿cierto? Entonces todavía hay mucho que trabajar en el xenotrasplante, pero es una buena herramienta. ¿Y por qué creen ustedes que es una buena herramienta? Utilizar órganos tejidos del cerebro. Porque es muy, o sea, de un órgano muy difícil, entonces al tener la disponibilidad del cerebro podría salvar más vidas. Entonces, esa es una de las razones principales, ¿cierto? Actualmente, ¿cierto? Y de hecho, aunque Medellín le va bien en donación, la cantidad de donantes, la oferta de los órganos supera la demanda. Entonces, no es suficiente para dar abasto, ¿cierto? Y de hecho, ahorita tenemos población, ¿cierto? La población de nosotros es una población que tiene una mayor cantidad de enfermedades, ¿cierto? Comorbilidades como diabetes, hipertensión, que en muchos casos hace que esa persona no sea apta para ser donante. Entonces quedamos claros con los 4 tipos de trasplante. Dentro del contexto del trasplante, ya ustedes lo vieron en inmunidad innata, y es cómo participan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA en el trasplante. ¿Cuál es la función de estas moléculas? Presentación de antígenos, ¿cierto? Y aquí en trasplantes es de mucha importancia, más adelante lo vamos a ver porque su rol como tal no es el rechazo, sino presentar antígenos, ¿cierto? Entonces, el HLA es de los sistemas más
B y C, y en clase 2 los DR, los DQ y los DF, ¿cierto? Son de gran importancia en trasplante. De hecho, la HLA se descubrió por su rol en el rechazo, que ahorita lo profundizamos un poquito sobre eso. Son moléculas que son codominantes. ¿Qué quiere decir codominantes? ¿De quién? O sea, Los alelos del padre y la madre. exacto, ¿cierto? Que se expresan tanto las moléculas del padre como de la madre. Y muchos alelos se encuentran en desequilibrio de ligamiento, ¿cierto? ¿Qué es eso de desequilibrio de ligamiento? Es muy común en trasplante que genes, que alelos que no se heredan en conjunto, en trasplante se heredan más probablemente juntos que lo que ocurriría al azar, ¿cierto? Y esa es una característica que tiene el ADN. Entonces, ¿cómo se descubrió el sistema, el complejo mayor de histocompatibilidad? Se descubrió por allá en los 40 un señor que de hecho ganó el premio Nobel, que se llama Snell, y por allá en los 40 él se encontraba haciendo experimentos con ratones, ¿cierto? Haciendo trasplantes de piel. Entonces, ¿el que se dio cuenta? Cuando tenía ratones de la misma cepa, ¿cierto? Y son estos ratoncitos que vemos en B, si los trasplantaba entre ellos, no había un rechazo del injerto, ¿cierto? De la piel. ¿Cómo se llama ese trasplante que es entre ratoncitos idénticos genéticamente? Ya lo singénicos, ¿cierto? Entonces, él tenía ratones que eran singénicos, que eran idénticos genéticamente, y hacia el trasplante no había rechazo. Pero si cogía ratones de una cepa B y la trasplantaba en una cepa A, inmediatamente había rechazo. Y empezó a hacer varios experimentos, eso no fue de la noche a la mañana, hizo muchos experimentos, trasplantó muchos ratoncitos, se murieron muchos ratoncitos y se dio cuenta que si yo hacía un cruce entre la cepa A y la cepa B, como son homocigotas, al ratoncito va a expresar ambas, porque hablamos que la HLA es expresar A y B, y que si tomaba alguno de los precursores, en este caso el ratoncito naranjado, y lo trasplantaba, no había rechazo, ¿cierto? Y no hay rechazo porque ya yo tengo la mitad de él, ¿cierto? Y son ratones que son homocigotos, prácticamente para todos los alelos, no había rechazo. Pero que si yo cogía ese ratoncito que era heterocigoto y lo trasplantaba en una cepa pura, ¿cierto? Había rechazo, porque había rechazo muchachos. Él tomó estas dos cepas de ratones, ¿cierto? Y generó un ratoncito híbrido, ¿cierto? Que va a expresar A y B, ¿cierto? Que son los ejemplos de acá. Pero, y que si lo trasplantaba con B, ¿cierto? No había rechazo. Pero que si cogía este ratoncito, que es heterocigoto, ¿cierto? Porque ya no es BB, sino es AB, y lo trasplantaba en uno puro de la cepa A, había rechazo. Porque es como ponerle sangre a algo que no le sale. Bueno, por ahí más o menos, ¿cierto? Porque este ratoncito, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, en el caso de los colores, está expresando B, ¿cierto? Y él no tiene B, lo va a reconocer como extraño. Entonces ya él empezó a evidenciar que había algo, ¿cierto? Que me permite a mí aceptar o no un injerto. Bueno, toda esta clase está basada en la inmunología de aves mayoritariamente. Bueno, entonces ahorita hablamos que la HLA es codominante, ¿cierto? Nosotros en el laboratorio hacemos unas pruebas que se llaman tipificación de la HLA y es saber esas moléculas que hablamos ahorita de clase 1 y de clase 2, qué números son, ¿cierto? Los números nos dicen los alelos, ¿cierto? Es como decirle a usted qué cédula tiene usted, ¿cierto? Las cédulas tienen números, ¿cierto? Y ambas tenemos cédula, pero no tenemos los mismos números, pero puede que compartamos algunos números, ¿cierto? Y es uno de los exámenes que se hace para los pacientes que se van a trasplantar. Entonces, él haciendo los experimentos con ratones, también se dio cuenta que la HLA sigue la forma de herencia mendeliana, ¿cierto? Entonces, aquí lo vamos a ver mejor significado. Entonces, tenemos un padre, ¿cierto? Y una madre. Ambos tienen su HLA y, un punto importante aquí es que cuando el HLA, ¿cierto? Las moléculas del HLA se dan en bloque, ¿cierto? Ese bloque se llama
haplotipo, ¿cierto? Este es un haplotipo y este es otro haplotipo, ¿cierto? Y básicamente lo que vemos aquí, los numeritos son las diferentes formas que puede tener, en este caso la lengua A. Vimos que el HLA es muy polimórfico, de hecho existen más de 300.000 alelos del HLA, y lo que hacemos en el laboratorio es saber qué numeritos tiene cada paciente, ¿cierto? Para buscar el receptor más compatible para el ser humano. Entonces, y los ponemos en colores en algunos casos, sobre todo cuando son familias, para ver cómo se da la segregación de esos haplotidos. Entonces tenemos la primera F1, ¿cierto? Acuérdense de las leyes de Mendel cuando hacían su F1, su cuadrito de Pundet, le iban sacando las diferentes generaciones. Entonces, en el HLA, entre mis hermanos, yo tengo la posibilidad de encontrar con un 25% un hermano que sea HLA idéntico a mí, ¿cierto? Un 25% de tener un hermano que no comparta nada conmigo, que no quiere decir que no seamos hijos de la misma mamá y del mismo papá, y un 50% de encontrar hermanos que sean haploidénticos. ¿Qué significa haploidénticos? Que comparten la mitad de los haplotipos conmigo. Entonces tenemos acá, entonces aquí lo pusimos en color. ¿Cómo se llama, perdón? Haploidénticos, que comparten el 50%. Un 25% de encontrar un hermano que sea idéntico en HLA conmigo, ¿cierto? Un 25% de que no sea nada, que no comparta nada. Y un 50% de encontrar un haploidéntico. Entonces, en este caso, si yo fuera este primer hermanito, ¿cuál sería mi hermano más compatible? ¿O cuál debería de donar? ¿Cuál soy yo? Ese. Aquí nos queda fácil porque estamos viendo los colores. Sabemos más que ver los colores porque cuando lo hacemos con donantes paralelos, estos son los que hacen familia, no tenemos colores y no tenemos haplotipos. Los haplotipos, ¿cómo se le dan? Lo que solo lo sabemos cuando tenemos una familia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo no sé si aquí el A01 va con el 55 y acaba con el 7. Yo solo puedo definir cómo van cuando tengo hermanos, cuando tengo los papás, cuando comparten algún entre ellos. Entonces, si yo soy el primero, ¿cuál sería mis hermanos más compatibles? El segundo y el tercero. ¿Y cómo son conmigo? Haploidénticos, ¿cierto? Entonces, el segundo comparte todo este bloque y el tercero comparte todo ese bloque en verde. Y si solo tuviera un hermanito que fuera este, no compartirían nada de haplotipos, pero si empezamos a ver los alelos uno por uno, un set de tipos diferentes. ¿Cierto? Entonces ahí también la importancia de tener varios hermanos, ¿cierto? Y eso es muy común que pasa en trasplante de células hematopoyéticas, ¿cierto? Donde se presentan los receptores con sus donantes, ¿cierto? Y uno estudia los hermanos y puede ver quién es el donante más compatible o que no comparta nada con los hermanos. Pero de entrada siempre vamos a ser haploidénticos con nuestros padres, ¿cierto? De hecho, el HLA inicialmente es utilizado como prueba de paternidad, ¿cierto? Si usted no comparte nada con sus papás, puede que no comparte al haplotipo completo por eventos de recombinación, pero si usted no comparte nada con sus padres, pues no es su papá. ¿Listo? Entonces, de hecho, sí se ve en el laboratorio, a veces va toda la familia y uno se da cuenta o se da cuenta tipificando los padres de quién no es el hermano, ¿cierto? Por ahí. Sí. ¿Me podría repetir qué significan esos números? Esos números son los alelos de ese gen. Por ejemplo, el A, ¿cierto? El gen es el A. Pero acuérdate que en clase 1 tenemos importancia intrasplante, tenemos varios, ¿cierto? Pero importancia intrasplante tenemos A, B y C, ¿cierto? Hay diferentes formas de la, diferentes proteínas de la. Estos números es que de esas diferentes formas de la tengo yo, ¿cierto? Entonces eso es lo que le decimos, tú tienes una célula, yo tengo una. Y lo que vamos a ver es que tantos números compartes tú conmigo, ¿cierto? En el contexto de trasplantes cadavéricos, ¿cierto? Y ya en el contexto familiar es buscar el hermano que más moléculas de HLA comparta conmigo. ¿Listo? Sí, eso es normal, ¿cierto? Porque es un sistema que es polimórfico, ¿cierto? Y hay alelos que tienen una mayor frecuencia en ciertas poblaciones.
4 es común, en la pos es muy común el delta 8, que acá no es tan frecuente, ¿cierto? Y en ciertas poblaciones hay alelos que son más comunes que otros. Profe, una pregunta, por ejemplo, entonces digamos, si el segundo hermano y el tercer hermano me donan, tengo medios de la mitad de dinero que no corresponde. ¿Es una manera de Sí, ¿cierto? Eso genera, y más adelante vamos a ver cómo se genera esa respuesta, ¿cierto? Lo que buscamos en el contexto de hematopoiesia, ¿cierto? Bueno, buscamos un donante que sea HLA idéntico, ¿cierto? Porque es el que mi sistema inmune no va a reconocer, pero en el caso tal de que no tenga un idéntico, pues como un idéntico, ¿cierto? No les va, bueno, no quisiera decir eso, ¿cierto? Es más retador hacer un trasplante con mapo idéntico en términos de inmunosupresión que uno con HLA idéntico. Se realiza mucho porque es un 25% de probabilidad de no tener un idéntico, ¿cierto? Y es la mejor opción terapéutica que les podemos ofrecer. Y en el caso de trasplantes renales, ¿cierto? Se busca el que mayor cantidad de moléculas comparta. Y si no comparten, que comparta una, se va con una. Y si no comparte nada, es mejor estar trasplantado que estar en diálisis. Ya está comprobado que la sobrevida de los pacientes trasplantados es mucho mayor que permanecer en diálisis, ¿cierto? Pero siempre buscamos que compartan la mayor cantidad de alelos para no despertar una respuesta inmune tan grande. Ahora, entonces, Juliana, me lee por favor el caso clínico. Vamos a empezar a desarrollar el tema con el caso clínico. ¿Listo? Laura es una paciente de 45 años con insuficiencia crónica secundaria a nefropatía diabética. Tras varios años de diálisis es incluida en la lista de espera para un trasplante renal. Un año después recibió un injerto de un donante cadavérico. La cirugía transcurrió sin complicaciones de la función renal inicial preadecuada. ¿También lo Sí, todo. Historia clínica. 3 semanas después de la cirugía, Laura acude a la consulta con síntomas de fiebre leve, malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico presenta sensibilidad nacional del injerto renal. Los análisis de laboratorio muestran un aumento de la creatinina sérica, lo que sugiere deterioro de la función renal del niño. Estudios diagnósticos. Biopsia renal. Indica inflamación intersticial y daño de los túbulos renales. Se observan linfocitos en el infiltrado inflamatorio. Pruebas inmunológicas. En la prueba PRA se detectan anticuerpos donantes específicos contra el HLA. Listo. Entonces ese es el caso clínico que vamos a desarrollar a lo largo de la clase y ya empezamos a ver qué puntos importantes para que ustedes lo vayan a tener en cuenta. Entonces es una paciente que tiene nefropatía diabética, que ingresó a trasplante renal. Básicamente la clase de inmunología de trasplante va a estar enmarcado dentro del contexto del trasplante renal. ¿Listo? Entonces una paciente que se trasplantó, iba muy bien, 3 semanas después se sintió un poco mal, le hicieron inmunosupresión y mejoró, ¿cierto? Y aquí están los hallazgos patológicos, histológicos que encontraron, ¿cierto? Y les hicieron unas pruebas inmunológicas como el PRA, donde se evidenciaron anticuerpos contra el HLA clase 1. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta que vamos a hablar del trasplante renal, entonces tenemos un donante y tenemos un receptor. Yo para trasplantar ese riñoncito, ¿cierto? Tengo que sacarlo del donante y llevarlo a mi receptor, pero ese proceso no se da en minutos, ¿cierto? Se da en minutos, ¿cierto? 20, 30 minutos, y en el mejor de los casos es cuando tengo un donante vivo, ¿cierto? Donde la cirugía se realiza en tiempo, controlo muchos eventos y puede pasar media hora, 1 hora, 40 minutos, ¿cierto? Pero en el contexto de los trasplantes cadavéricos que se hacen con donantes fallecidos, ese proceso es un poco más largo, ¿cierto? Entonces yo tengo que tomar el órgano de mi donante, lo extraigo y lo mantengo en nevera, ¿cierto? Lo mantengo en frío, ¿cierto? Y ese proceso, ¿cierto? Yo lo mantengo en frío y ya luego lo trasplanto al receptor, ¿cierto? Ese proceso donde el riñoncito estuvo fuera un tiempo, ese proceso se llama isquemia. Y luego de que lo conecto al receptor se llama reperfusión, ¿cierto? Que es nuevamente donde empieza a correr la sangre, ¿cierto?
Entonces, en ese proceso inicial, ¿cierto? Que es de pasarlo de mi donante a mi receptor, se llama isquemia, reperfusión. ¿Y qué le pasa a las células cuando están en isquemia? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿qué es, bueno, empezando, qué es isquemia? Es como cuando le llega oxígeno y lo que está. Entonces, ¿qué le pasa? Si usted los encierra aquí hasta el día de mañana, ¿qué les pasa? ¿Qué sienten? Mínimamente hambre, ¿cierto? Y en la medida que va pasando el tiempo y si no hubiesen ventana, se les va disminuyendo el oxígeno. O sea, es que es también como esa parte donde empieza como a morir el vientre masivo. ¿Cierto? Entonces, si la célula está en una situación de estrés, ¿cierto? Yo no tengo oxígeno, a mí no me está pasando sangre. Entonces, acuérdense por allá en los inicios, y ustedes vieron que las células tienen también un mecanismo para alertar que algo está pasando, ¿cierto? Y son los famosos DAM, ¿cierto? Que son los patrones moleculares asociados a daño. Entonces yo empiezo a liberar esos DAM, ¿cierto? Entre ellos las proteínas del grupo 1 de alta movilidad, del carbosulfato. Si las células se lisan, se mueven, ¿cierto? Hay liberación del ADN. Y acuérdense que nuestras células de inmunidad innata tienen receptores para esos sustancias, entre ellos los receptores mTOR, los receptores RAI, que van a hacer cuando ellos vean esas moléculas algún daño, van a activar la respuesta inmune, van a liberar citoquinas inflamatorias que van a permitir el reclutamiento de otras células a ese órgano, ¿cierto? Entonces, la inmunidad innata, ¿cierto? Es el mismo proceso de isquemia reperfusión, es el primer contacto, ¿cierto?, con la activación del sistema inmune. Más adelante vamos a ver que dependiendo la magnitud de esa respuesta va a ser mucho mayor la activación de la inmunidad adaptativa y mucho mayor los daños que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, tenemos inmunidad innata, está activa, se liberaron citoquinas, empieza el reclutamiento de otras células, que aparte también hay un daño tisular, porque es que la célula está en isquemia y puede que muchas de esas células se empiezan a morir, ¿cierto? Entonces, como ya la inmunidad innata hizo su mucha, se llamó a las células de la inmunidad adaptativa, van a llegar jugando un rol muy importante de los linfocitos, ¿cierto? Entonces hay varios mecanismos o varias vías mediante las cuales los linfocitos T pueden hacer ese reconocimiento de ese órgano extraño, ¿cierto? Y como es un trasplante, ¿cierto?, que es realizado, ¿cierto?, con un individuo que no es idéntico genéticamente a mí, vamos a hablar de aloreconocimiento, ¿cierto? Y van a ver una alorespuesta, ¿cierto? Y los anticuerpos que se producen son aloanticuerpos, ¿cierto? Entonces, la primera vía de reconocimiento es el reconocimiento directo. Entonces, ¿qué ocurre en el reconocimiento directo? El trasplante, acuérdense que es el riñón va con células, ¿cierto? ¿Y qué tenemos en el riñón? Van circulando. Tenemos células dendríticas que están patrullando. Esas células dendríticas van a viajar a los órganos linfoides y van a hacer la presentación del HLA a los linfocitos, ¿cierto? Sean CD4 o sean CD8, ¿cierto? Y ese linfocito los va a reconocer como extraños, se van a convertir en células efectoras, ¿cierto? Van a proliferar y van a volver al órgano, ¿cierto?, a dañar. Ahora bien, una pregunta. A ustedes les enseñaron, que ustedes lo vieron en ese proceso de selección de los linfocitos, y hay un proceso mediante el cual los linfocitos solo reconocen lo que es expresado en mis moléculas de la HLA. Pero ustedes no son las moléculas, entonces, ¿cómo lo están reconociendo? ¿Qué es eso? Acuérdense que ustedes les explicaron que el TCR está restringido al HLA propio, ¿cierto? Pero es que este no es mi HLA propio y ya lo estoy reconociendo porque de allí se lo presentó al CD4, se lo presentó al CD8, liberaron citoquinas, lo liberaron y van y se regresan a hacer sus funciones efectoras. Pero es que es un HLA que no es mío, entonces ¿cómo lo estoy reconociendo? Como extraño, entonces para la hemoglobina. Sí, pero es que TCR se dice que solo reconoce los péptidos que son presentados dentro del contexto de lo propio. Pero aquí no es propio y lo está presentando y él es capaz de reconocerlo. Pero de pronto, como hay algo de compatibilidad,
Y si no tuviera compatibilidad. Yo creo que Ni si compartiera solo un alelo, clase 1, porque las células dendríticas tienen cuáles moléculas de la HLA. Las dos, ¿cierto? Ellas tienen clase 1 y clase 2. Y supongamos que aquí no fue un donante tan bueno, ¿cierto? Compatible, solo compartía un A. Está presentando en clase 2 también. Y está reconociendo, no es mío, no comparto nada. Es enganchado. Creo que entonces se puede fagocitar o las dendríticas también fagocitan. Pero aquí está presentando, es la célula dendrítica del donante. Del donante. Todavía no vamos por eso, también pasa, pero no vamos por eso. Es el compañero que me está mirando. ¿Cómo es su nombre? Miguel. No, el compañero Luis Miguel. Miguel. ¿Verdad? Miguel. Sebastián. Sebastián, ¿qué piensas tú? Que la ayude Miguel. Miguel, ¿qué piensas, Miguel? ¿Qué le están transmitiendo allí por la radio? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cómo? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cómo está reconociendo el linfocito CD4 y CD8 a esa célula dendrítica que es del donante? ¿Cómo la está reconociendo si el HLA no es propio? ¿Quién da más? Creo que eso tiene que ser el autólogo, pues tiene que ser un... No es autólogo. Porque en el grupo ni siquiera hay rechazo. Creo que sería un péptido. Pero si nosotros presentamos, bueno, las células presentan péptidos. Entonces, el péptido completo es solamente psicología. ¿Me estás preguntando o estás haciendo? Yo estoy preguntando. No, ya está presente. ¿Qué se piensa? ¿Qué piensan? ¿Te imaginas? Se va a reconocer algunas partes, pero no todas. No, reconoce todo. Reconoce todo. Echen para atrás cuando hablaron de selección positiva y todo eso. ¿Qué recuerdan eso? Entonces acuérdense que cuando ustedes dieron esos procesos de selección positiva, el primer paso, ¿cierto?, para hacer esa selección positiva es seleccionar esos linfocitos que tienen un débil reconocimiento con el HLA, ¿cierto? Entonces, y ya en la negativa, aquellos que se unen fuertemente son eliminados, ¿cierto? Pero el TCR intrínsecamente, ¿cierto?, tiene una afinidad por el HLA, ¿cierto? Entonces, de manera natural, el TCR intrínsecamente se va a unir el HLA. Ahora bien, ¿cierto?, en ese proceso de selección positiva, usted eliminó los que se unieron, seleccionó los que se unieron fuertemente, seleccionó los que se unieron débilmente, pasaron a la selección negativa y ahí eliminó los que se unieron fuertemente, ¿cierto? ¿A qué se unió fuertemente? Al HLA propio, ¿cierto? Pero allí le van a quedar, ese TCR es capaz de reconocer HLA que no es propio, ¿cierto? Porque en este momento le van a presentar algo que no es mío. Sí, vamos que el TCR tiene una afinidad intrínseca, ¿cierto?, por el HLA. En el proceso de selección positiva, ¿cierto?, usted seleccionó a aquellos que débilmente reconocían mi HLA propio. Y en selección negativa, usted eliminó a aquellos que se unían fuertemente al HLA. Pero es que en ese proceso de selección, usted no está eliminando a aquellos que vayan a reconocer HLAs halogénicos, ¿cierto? Entonces allí te pudieron quedar HLA, TCRs que reconozcan HLA halogénico, y de hecho eso pasa, ¿cierto? Se estima, ¿cierto?, que nosotros tenemos de 1 a un 10% de linfocitos que van a reconocer HLAs que no son propios, ¿cierto?
Y acuérdense, ¿cierto?, que bueno, en el caso de los microorganismos tienen antígenos, ¿cierto?, tienen alguna cantidad de antígenos que pueden ser acoplados en las moléculas del HLA, algunos péptidos que son inmunodominantes para ser presentados, pero el HLA constantemente está presentando nuestras propias proteínas, o sea que una molécula de HLA te puede cargar diferentes proteínas. Y esa combinación HLA no propio con una proteína diferente puede hacer una similitud, puede simular un tipo de alerta para el sistema inmune, ¿cierto? Porque es una configuración diferente a lo propio. ¿Listo? Entonces tenemos afinidad intrínseca, tenemos que el complejo del péptido más el HLA halogínico es diferente, ¿cierto?, al péptido propio al HLA propio, ¿cierto? Así sea el mismo péptido de una configuración diferente. Y lo que ya hablamos, que hay una alta frecuencia de células autorreactivas. Mientras tenemos entre 1 y un 10% de células autorreactivas que se van a activar fácilmente en una respuesta a un microorganismo, podemos tener solo un 0.1% de células, incluso menos, que van a reconocer que se han activado los microorganismos. ¿Listo? Entonces tenemos el primer paso, que es el reconocimiento directo. Ahora, el segundo paso, ya no se lo va a presentar la célula dendrítica del donante, sino que la célula dendrítica del receptor va a tomar esas moléculas, va a tomar esas células que ya murieron por apoptosis, ¿cómo es que se llama cuando sí, a procesar? La célula dendrítica ya va a procesar y va a presentar en su HLA como cualquier respuesta que ustedes vieron en el microorganismo o como vieron cómo se hace la presentación antigénica, es una presentación antigénica normal, ¿cierto? Y ahí sí se va a presentar a los linfocitos CD4, ¿cierto?, que ya se van a activar, se van a reconocer que hay unas moléculas aquí que no son propias, ¿cierto?, que pueden también activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, ¿cierto?, y también a la CD8 para que produzcan citoquinas proinflamatorias, ¿cierto?, y van a dañar ese tejido. Ya más adelante vamos a ver cómo se daña ese tejido. Y la última vía, ¿cierto?, de reconocimiento de ese antígeno es la vía semidirecta, ¿cierto? Y en esa vía semidirecta, la diferencia es la célula dendrítica del receptor, ¿cierto?, va a presentar sin procesar el HLA del donante, ¿cierto?, a la CD4 y a la CD8. ¿Cómo llega, ¿cierto?, no hubo procesamiento? ¿Cómo llega a presentar una célula dendrítica, una célula presentadora de antígeno, un HLA sin procesar? ¿Cómo se les ocurre a ustedes qué pasa eso? ¿Cómo hizo para que llegara allá? No lo procesó porque en la indirecta vimos que ella lo procesó y lo propagó dosis y presentó, ¿cierto? Pero en la semidirecta ese HLA intacto, ¿cierto? ¿Cómo llegó a la superficie de la célula presentadora del antígeno? Pero ¿cómo llegó? O sea, esta sí es la del receptor mismo, pero está expresando el HLA del donante y no lo procesó, no lo agotó. Lo otro sí. Bueno, entonces, aquí la diferencia con las otras es que la APC del receptor está expresando el HLA del donante sin procesar. Este es el HLA íntegro, como venía del donante. ¿Cómo llegó allí? Es Natalia. ¿Cómo se llama? Ajá. Ahora sí. Ahora sí lo está buscando. Comenzaron a presentarse de pronto moléculas que ya estaban en nosotros. O sea, sí, es que se están presentando el HLA siempre. Que de hecho, acuérdense que el HLA clase 1, todas las células nucleadas expresan HLA clase 1. Clase 2, las presentadoras de antígenos, ¿cierto?
Entonces aquí con las moléculas se están expresando. Profe, ¿el antígeno no se procesa? No, está presentando el HLA cargado. Acuérdense que el HLA para realizar la superficie está presentando los linfocitos CD4 y CD2. Pero no sería antígenos del cadáver. Sí, es que es lo que está presentando HLA cargados con proteínas, el donante, lo que tenga, iguales o diferentes a la mía, se las está presentando. Pero lo diferente aquí es que no las tuvo que procesar, porque en la vía indirecta él las procesó. Y en la directa es la célula dendrítica del donante, ¿cierto? Y la diferencia es que es la célula dendrítica del receptor cargada con el HLA del donante sin procesarlo, porque si lo procesa es indirecto. Si no lo procesa, está íntegro, está semi-indirecta. Entonces es como que por ese HLA. Entonces se pone también de algo de su teoría celular. ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Piensen, Está tratando imaginen. de adaptarse. Ah, Está tratando de adaptarse ¿a qué? a las células. Pero bueno, sí se está adaptando, pero ¿cómo llegó allá? Es como que ahora, sin nada, yo le ponga la Las palabra. células de hemoglobina. No, todavía no es nada menos. Es una APC, una presentadora de nutrición. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo cree usted que le llegó el color rojo a la compañera del cabello sin echarse ningún tinte? Y no es de nacimiento. ¿Qué se les ocurre? Nada. Terrible. 5 puntos porque es la alimento. Yo sé que la biología celular, nada, se perdieron esos 5 puntos. Bueno, las células han diferentes mecanismos mediante el cual las células se comunican, ¿cierto? Hay unas formas en que las células se comunican y es mediante la liberación de vesículas, ¿cierto? Y hace poco, ¿cierto? Hace más o menos unos 40 años, también se describieron los exosomas, ¿cierto? Y esas vesículas que son liberadas, ¿cierto? Que contienen HLA, que contienen DNA, que contienen RNA mensajeros, se pueden fusionar con la membrana de una célula presentadora de antígenos. Entonces ya ahí yo no tengo que presentar ni nada. De hecho, ustedes pueden buscar en YouTube cómo se ve ese acoplamiento, hay unas imágenes muy lindas. Y simplemente se fusiona membrana con membrana y después, ¿cierto? Muy interesante entonces. Y no es que sea excluyente, ¿cierto? Ella va a tener cargados los HLA que son del donante, pero también puede estar presentando por la vía indirecta esos HLA ya procesados, ¿cierto? No es que sea exclusivamente, entonces ya no tiene los HLA de ella, no está expresando los HLA de ambos, ¿cierto? Claro, Salud. Bueno, ahí está el resumen. Entonces, resumamos, recopilemos. 3 vías de reconocimiento. Vía directa, ¿cierto? Directo, ¿por qué es directo? Porque es la presentadora del antígeno del donante que está presentando esas moléculas del HLA a los linfocitos CD4 y CD2. Indirecta, ¿por qué se llama indirecta? Porque ya el HLA del donante fue procesado y ahora quien lo está presentando es la célula dendrítica o la APC del receptor a los linfocitos CD4 o CD8. Indirecta es porque ya estoy cargando sin ningún procesamiento estos HLAs que vienen del donante, ¿cierto? Para activar una respuesta inmune. Ahora bien, ¿cómo se evidencia esa respuesta inmune? ¿Cierto? Entonces ya presentamos, ¿cierto? Ya hubo activación de la inmunidad innata, ya hubo un amplio reconocimiento por inmunidad adaptativa de esos linfocitos T, de que hay algo extraño, ¿cierto? De que algo está pasando en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo se evidencia esa respuesta inmune? ¿Cierto? Y ahí es donde vemos los diferentes tipos de rechazo que se presentan, ¿cierto?
cual ellos se presentan son las lesiones histológicas que estamos viendo. Entonces, el rechazo hiperagudo, ¿cierto? Como su nombre lo indica, es aquel que se presenta entre minutos a horas, ¿cierto? Después del trasplante. Y se dan por anticuerpos que ya están preformados. Y si ya yo tengo anticuerpos contra el HLA, ¿cómo me sensibilizo yo? ¿Cómo me sensibilizo yo contra las moléculas del HLA? O sea, ¿cuál es la respuesta? Ah, sí, eso es una pregunta. Inflamación, ¿por qué? Déjame repetir, por favor. ¿Cómo me sensibilizo yo contra las moléculas del HLA? Cuando está diciendo que minutos a horas Ese es el rechazo hiperagudo, que se presenta de minutos a horas. y después qué va a poder. Más que el tiempo en la cual se presentan los rechazos con los hallazgos histológicos que yo veo, ¿cierto? ¿Cómo el qué? ¿No? Y es lo que se ve en histología, es lo que yo veo como es ese tejido, ¿cierto? Que voy a poner inmunistoquímica acá. Hay algo de esto se hace por inmunistoquímica. Aquí no es una de las que va a corresponder inmunistoquímica. Ah, bueno. Pues eso es por inmunistoquímica. Entonces, si se le hiciera como unos pues, una biopsia, Ah, sí, es que eso es biopsia. sí, se tendría que ver como lisadas. Bueno, pero antes de llegar allá, entonces estamos diciendo que este rechazo hiperagudo se dio porque ya la persona estaba sensibilizada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me sensibilizo yo contra las moléculas del HLA? Esa es la pregunta, Iván. Sensibilizar es que ya yo tengo anticuerpos, ¿cierto? Preformados, ¿cierto? Por ejemplo, yo aquí... Sí, anticuerpos. Por ejemplo, yo te estoy sensibilizando con la clase de trasplante. Yo te estoy dando conocimientos. Y aquí el sistema inmune ya tiene un conocimiento de la HLA. ¿Cómo así que tenía ahí? Pero eso que tiene que ver con que ya tenga anticuerpos preformados, si ese es su propio cuerpo y no tiene una enfermedad inmune ni nada de eso. ¿Cómo? Muchachos, O sea, ¿cómo me para sensibilizo el yo? trasplante se hace como una preparación. O no es como la preparación al paciente antes del trasplante, como para que el cuerpo no lo vaya a rechazar. Pero es que no se trata de, o sea, sí, porque toda cirugía hay que preparar y todo eso, y se hacen procesos de inducción y todo eso. Pero aquí es que ya, o sea, la pregunta más allá, porque aquí se dieron cuenta por qué lo trasplantaron, es si yo no lo trasplanto, esa persona ya tenía moléculas del HLA. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, la pregunta es cómo yo produzco acuerdos. Ustedes están viendo memoria inmunológica, ustedes están viendo cómo se producen los anticuerpos. Yo para producir anticuerpos tengo que tener contacto con lo contra lo que estoy produciendo anticuerpos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mi sistema inmune está viendo esas moléculas de HLA que no son propias? ¿Cómo las está viendo? ¿Cómo lo sensibilizo yo? Creo que me presentan lo propio y luego para saber qué es lo que no es propio. Bueno, pero ¿en qué contexto? Sí, porque yo tengo que saber diferenciar lo propio de lo no propio, pero ¿cómo creen ustedes que uno se sensibiliza contra las moléculas del HLA? Estamos callados muchachos. Y ya se supone que esas son de las clases finales. A ver, cuando me vacunan contra la hepatitis, ¿qué hacen? Me pone Ah, bueno, con el COVID, ¿qué me pusieron el COVID? un fragmento. Y me sensibilizaron, ¿cierto? Esos conceptos para nosotros tienen que estar claros, ¿cierto? Me lo pusieron. ¿Cómo me pongo yo el HLA para que mi sistema inmune ya tenga anticuerpos? Creo que la vacuna contra la hepatitis. No, pero es que estamos hablando de HLA, es un ejemplo de sensibilización. Es una forma mediante la cual se producen los anticuerpos, ¿cierto? Tenemos anticuerpos antihepatitis porque nos sensibilizaron. Aquí son anticuerpos anti-HLA. ¿Cómo se producen? Bueno, ¿cómo se produce? No, ¿cómo llevo a mi cuerpo el HLA para que sea reconocible y ya yo tenga anticuerpos preformados? No les ocurre nada, muchachos, me falta mucha imaginación. Por razón de lo que están internados con ustedes, muchachos. ¿Qué se les ocurre, muchachos? Creo que cuando se come, No es contra el propio, es contra el No sé, me los manejo. Digamos, va a ser un trasplante de no sé, una parte
principio. No, pero me refiero a esa, ¿de dónde proviene eso? Le sacan una parte y le sensibilizan. Una forma de sensibilizarse es un trasplante previo, ¿cierto? Ya tienen anticuerpos preformados, pues es una forma que sensibiliza, entonces por un trasplante. Pero bueno, no me trasplantaron, es una forma en la que no se sensibiliza, que es totalmente cierto. Pero ya yo no me he trasplantado, tengo anticuerpos contra el HLA. Y si se alguna vez, pues antes del trasplante, en algún momento mi cuerpo llega a contacto con algún, por ejemplo, tipo de sangre o algo que no sea mío. No sería por el lado que de pronto mi cuerpo ya haya formado. Otra forma de sensibilizarnos son transfusiones sanguíneas. Acuérdense que las transfusiones sanguíneas nos son glóbulos rojos y muchas de esas bolsas están leucorreducidas, pero también más leucocitos. Y se dice, si ustedes lo aprendieron, que los glóbulos rojos no expresan el HLA, no lo expresan en la misma proporción que lo expresan las células nucleares, pero sí tienen un pequeño porcentaje del HLA. Entonces llevamos dos formas de sensibilizarnos. Una con trasplantes previos, otra por transfusiones sanguíneas, ¿cierto? Y otra que nos sensibilizamos las mujeres. Las únicas que se sensibilizan de esa forma son las mujeres. Un embarazo. Un embarazo, ¿cierto? ¿Por qué un embarazo? Porque tengo una forma en mi cuerpo, van a ver alelos de otra persona, porque mi bebé va a traer dentro de su genética, va a traer de una otra forma alelos de la HLA del papá. Acuérdense, ¿cierto? Porque ya lo vimos, que la HLA es codominante, ¿cierto? Entonces las células del bebé van a tener la mitad mía, pero van a tener la mitad del papá, ¿cierto? Eso es como decir un trasplante idéntico, ¿cierto? Entonces las formas en las cuales nos sensibilizamos son transfusiones sanguíneas, trasplantes previos y embarazos, ¿cierto? Hay otras, pero no vamos a entrar en eso porque no los voy a confundir. Listo, entonces, ya hay anticuerpos preformados, ¿cierto? Entonces, bueno, una de las cosas que se hace en el laboratorio de inmunología y que hacemos nosotros, y que como lo vieron en el caso de Laura, son las pruebas de PRA, ¿cierto? Y el PRA son paneles reactivos de anticuerpos que me permiten saber si mi paciente está o no está sensibilizado, si tiene o no tiene anticuerpos, ¿cierto? No todos los embarazos sensibilizan, ¿cierto? Mujeres que se sensibilizan, otras que no, ¿cierto? No todas las transfusiones sensibilizan, ¿cierto? Y también se hacen pruebas cruzadas, ¿cierto? En trasplantes, sobre todo en renal, es mandatorio antes de trasplantar hacer las pruebas cruzadas, que es ver otra forma de ver si mi organismo va a rechazar ese órgano, ¿cierto? Entonces, como lo se ve, cada vez hay pruebas de laboratorio y que nos permiten conocer de antemano si un paciente está sensibilizado o no, y ya tenemos tipificados los grupos sanguíneos, entonces ese es un tipo de rechazo que no se presenta con mucha frecuencia, ¿cierto? Si bien hablamos, ¿cierto?, de que una forma mediante la cual yo me sensibilizo es con transfusiones sanguíneas, aquí también en trasplante tenemos que tener en cuenta la compatibilidad AB, ¿cierto? Porque nuestras células, nuestros endotelios expresan las moléculas del sistema AB, ¿cierto? Y lo que se trata es que la misma compatibilidad que se aplica en bancos de sangre se aplica acá. Hay trasplantes que se han realizado con incompatibilidades ABO, sí, se están realizando, son planificados, son conocidos, se hacen tratamientos a los pacientes. Aquí lo hacemos, hasta donde yo sé, no se han, esporádicamente se habrán hecho uno que otro con incompatibilidad ABO. Pero si usted no lo conoce de antemano, no lo ha manejado y no lo ha tratado, o se le pone a un paciente o un riñón A, es un rechazo operatorio. ¿Listo? Por eso es muy importante que los pacientes, todo paciente que cree la lista de espera, es tipificado, ¿cierto?, en varias partes, en varios procesos, para garantizar que no se presente este tipo de rechazo. Y si se presenta el rechazo hiperagudo, ya básicamente ya el órgano no sirve, ya el órgano hay que extraerlo y vamos a ver por qué. Entonces recuerden que el rechazo hiperagudo es ese rechazo que se produce por anticuerpos preformados. ¿Y qué pasa si hay anticuerpos preformados, muchachos? ¿Qué hacen los anticuerpos? ¿A qué sirven los anticuerpos? Entonces,
una de las formas de funcionamiento de los anticuerpos es reclutar un complemento para que haya citotoxicidad dependiente de complemento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una citotoxicidad dependiente de complemento? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a ese endotelio? Se daña el tejido. Entonces se daña el tejido. ¿Por qué? Porque recuerden que el complemento lo que hace es crear poros, formar poros. Entonces, acuérdense, creo que también lo vieron como, ¿ustedes dónde ven coagulación? Con los primeros meses. Bueno, entonces acuérdense que si hay un endotelio que está lesionado, va a haber una exposición entre muchas cosas del factor tisular, ¿cierto? Que va a permitir la activación de la vía extrínseca de la coagulación. También hay exposición de colágeno, ¿cierto? También ese ambiente proinflamatorio que está allí va a hacer que el endotelio produzca factor de von Willebrand, van a unir plaquetas y se van a formar trombos, ¿cierto? Y si bien aquí estamos haciendo énfasis en esa activación del complemento, en esa necrosis, en ese daño, acuérdense que los anticuerpos no simplemente unen un complemento, ¿cierto? También pueden unir otras células que tienen receptores FC para permitir el reclutamiento de otras células de ese tejido. Entonces, histológicamente, ¿qué se va a ver? Se va a ver un tejido necrosado, ¿cierto? Un tejido dañado, y de hecho es el rechazo hiperagudo, es un rechazo que no es reversible. Ya, un rechazo hiperagudo, el paciente perdió el órgano, incluso le puede causar la muerte. Entonces, hay algo histológico de mayor importancia, la necrosis generalizada y la trombosis que hay en ese endotelio. Ahora pasamos al rechazo agudo. El rechazo agudo es aquel que se presenta de semana a mes. Algunos lo catalogan que se puede presentar en el primer trimestre, mientras que otros dicen que se puede presentar en el primer año, ¿cierto?, del trasplante, ¿cierto? Y aquí, histológicamente, se pueden ver dos tipos de hallazgos, ¿cierto? Uno que está relacionado con el celular, hallazgos de rechazo celular, y otro con el humoral. Pero no es que sean independientes, ambos pueden coexistir. Entonces, ¿qué tenemos en el rechazo celular? Acuérdense, ¿cierto?, que ya hubo esa presentación de antígeno, que ya esos linfocitos llegaron, ¿cierto?, que esos linfocitos son efectores y van a llegar a reconocer ese órgano que es extraño, ¿cierto? Y que van a hacer esos linfocitos, ¿cierto? Van a producir diferentes, ¿cierto?, tipos de citoquinas, ¿cierto? Interleuquina 1, interleuquina 6, TNF, interferones gamma, que son muy importantes. ¿Qué hacen los interferones? Activar los macrófagos. Bueno, si activan los macrófagos, pero a nivel de la HLA, ¿qué hacen? Es un mecanismo muy importante para que los interferones adquieran inmunidad o hagan alerta de un tejido, de una célula tumoral. ¿Qué hacen los interferones, muchachos? ¿Qué hacen los interferones? Uno de los mecanismos de los interferones es que potencian la expresión, aumentan la expresión de la HLA, y aquí están. No, aumenta la expresión de la HLA, clase 1 y clase 2. Y aquí, ¿qué pasa aquí en el HLA? Hace que sea más visible ese tejido que fue trasplantado. Va a haber un mayor reclutamiento de linfocitos. También se produce TNF, que el TNF, una de sus funciones es aumentar la expresión de moléculas de adhesión que también van a reclutar las células. Entonces, ese rechazo celular se va a caracterizar histológicamente por un infiltrado linfocitario, ¿cierto? Y acuérdense que también la CD8, ella también hace una actividad citotóxica a través de la liberación de gran sigmas, fercolinas, pero a través también de los mecanismos de fascicidad. La humoral, como ya lo vimos, ¿cierto?, la humoral es dependiente de anticuerpos, ¿cierto? Y siempre que hay anticuerpos se da la posibilidad de activar el complemento, causar lisis, ¿cierto? Pero también, acuérdense que ya les mencioné, que también esos anticuerpos se pueden unir a los receptores FC, neutrófilos, monocitos, macrófagos, para realizar otras funciones del sistema inmune, ¿cierto? Entonces, rechazo agudo, dos tipos de respuesta, celular o humoral. Y finalmente, el rechazo crónico, el rechazo que se puede presentar en adultos, o incluso se puede presentar en el primer año. Pero recuerden que, como se los mencioné, que más allá
del tiempo son los hallazgos que yo también veo a nivel histológico, ¿cierto? Entonces el rechazo crónico es la suma, ¿cierto?, de múltiples eventos. Uno es que si bien los pacientes, ¿cierto?, están inmunosuprimidos, ¿cierto?, la inmunosupresión sirve para mantener la mayor cantidad de tiempo el órgano funcionando, ¿cierto?, y disminuir la respuesta inmune, pero no anula la respuesta inmune, ¿cierto? O sea que allí va a haber una respuesta inmune latente, ¿cierto? Es como si usted constantemente le estuviera haciendo una cortadita en el mismo sitio. ¿Qué pasa cuando yo le hago una cortadita? El tejido se recupera, otra vez le hago una cortadita, ¿qué va pasando con el tiempo? Y yo le sigo haciendo la cortadita. Bueno, sí sabe. Pues no. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando usted se golpea en la misma parte o los que van a va generando una cicatriz? ¿Qué es la cicatriz? Es tejido fibrótico, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una respuesta inmune que si bien está disminuida, se está presentando. Entonces, acuérdense que cuando hay todo ese daño y esa lisis de las células, el complemento se está activando, ese tejido tiene que ser reparado. Y ese tejido cada vez que se va reparando, se va reemplazando por tejido fibrótico, ¿cierto? Aparte, también, acuérdense que inicialmente hablamos de que había una isquemia de repercusión, donde se pudieron morir una cantidad de células, ¿cierto? Entonces ese tejido que está muerto es un tejido donde no va a circulación, ¿cierto? Entonces vemos una cantidad de eventos que van pasando que contribuyan al deterioro de que ese parénquima funcional empieza a ser reemplazado por tejido fibrótico, ¿cierto? Y también los inmunosupresores también contribuyen a ese remodelamiento o a ese daño de los tejidos. De hecho, todo paciente, ¿cierto?, que está trasplantado, que está inmunosuprimido, mensualmente se miden los niveles de esos inmunosupresores, tacrolimus, ciclosporina, para tener una dosis, ¿cierto?, que contenga controlado el sistema inmune, pero que no sea nefrotóxico. Ese es un balance que se tiene allí. Y otras infecciones virales crónicas. Entonces, ¿qué vamos a ver histológicamente? Histológicamente va a haber un tejido, que es un tejido fibrótico, un tejido más se cuenta cuando se ve una cicatriz, ¿cierto?, una oclusión vascular y fibrosis, ¿cierto? Esas son las características importantes del rechazo crónico. Bueno, ahora se van a desconcentrar para que se concentren y terminemos la clase. Hensel, lean la adivinanza. Si me tumbas soy todo, si me cortas por la cintura, me quedo en nada. ¿Qué soy? Ay, pero pues ya ves que no tenemos imaginación. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se entrena la imaginación? Haciéndola, poniéndola, ya van a entrenar la imaginación. Si ven los ejemplos de los celulares que se mantengan viendo tantos videos, perdón, no pienses, no imaginas. Bueno, adivinanza, muchachos. Sí. Yo me parece una respuesta de uno de los que yo No, desconcéntrese porque va a concentrarse, es una adivinanza. Yo vi pensando. ¿Cómo que se tumba el HLA? Es un poco. no las mueve. A ver. ¿Qué más se compra? Porque ustedes hemos echado una adivinanza. No, pero es que No, pero te lo mismo. Sí, hay que entrenar la mente de tu A ver, si lo tumban es todo, y si lo tumban por la cintura se queda en nada. ¿Ah? Pero si lo tumbas es todo, y si lo cortas por la mitad queda en nada. ¿No? Sigue siendo la mitad del cuerpo, el tren superior, el tren inferior. Que lo cortó por la cintura, ¿qué es? No, porque. Ah, no, Un árbol de pronto. ¿Un qué? Un árbol. No, un árbol. Porque ya lo cortó, ya. Pero es que sí, claro, claro, parece como. Y ya es como una. No es tan abstracto, no es tan abstracto. Profe, es un objeto. No, eso es una adivinanza. Pues, Gracias, lo que quieran de publicidad, porque eso
Si yo tumbo el de la esto, si lo boto- no, pero cualquier cosa que se plantea que el pozo. Tumbo el traje todo, lo corto por la mitad, es nada, sigue siendo claro, pero sigue siendo claro. La general es un tren. Sí, porque si lo cortas, pues no se entiende. Y si lo apuesto, sí. Porque las carreras están ahí. Bueno, la cosa es, la corto por la mitad, sigue siendo una cantidad partida, Pero no, pero no es nada. Sigue siendo una cantidad. Muy bien. Si lo apuesta, es el símbolo del infinito, que es todo. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos, que es respuesta inmune a trasplantes, ¿cierto? Entonces, empezamos, como ya lo evidenciaron, con un proceso de sensibilización, ¿cierto? Sensibilización es que tomo ese órgano y lo pongo en contacto con mi sistema inmune, ¿cierto? Hay varios tipos de presentaciones, directas, indirectas e indirectas, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer? Esas células presentan, ¿cierto? A sus ganglios linfáticos, proliferan y ya se vuelven como células efectoras a dañar ese órgano trasplantado. Básicamente ese es como el resumen de todo el evento que pasa. Una sensibilización y básicamente son dos eventos, sensibilización y rechazo, ¿cierto? Pero la sensibilización tiene varios resultados. ¿Listo? Ahora retomemos el caso del paciente. Bueno, ¿quién lee? O ya está. ¿Cómo es que se llama? Paula. Historia clínica. 3 semanas después de la cirugía, Laura acude a la consulta con síntomas de fiebre leve, malestar general y disminución del volumen urinario. Un examen físico revela sensibilidad en el área del injerto renal. Los análisis del laboratorio muestran un aumento en los niveles de creatinina sérica, lo que sugiere una disminución de la función renal del injerto. Estudios diagnósticos. Biopsia renal indica inflamación intersticial y daño a los túbulos renales. Se observan linfocitos en el infiltrado inflamatorio. Pruebas inmunológicas. En la prueba PRAM se detectan anticuerpos contra el HLA-CI donantes. Clase 1, clase 1. ¿Qué tiene Laura? ¿Qué tipo de rechazo tiene Laura? ¿Qué tenemos en la historia? Tenemos tiempo, tenemos que se vio en la biopsia y tenemos hallazgos inmunológicos. Y bueno, ¿y alguno de qué tipo? Celular, pero también humoral, ¿cierto? Porque en el humoral, acuérdense que hay anticuerpos donantes específicos, ¿cierto? Que ya les mencioné que esos anticuerpos donantes específicos yo los puedo detectar en el laboratorio mediante la prueba del PRA. Es lo que nos dice acá, se detectan anticuerpos contra el HLA, clase 1. ¿Listo? Rechazo agudo, celular y humoral. ¿Listo, muchachos? Hasta allí la. Bueno, entonces, generalmente, siempre la clase de trasplantes está acompañado de un taller. El taller está cargado en el clásico. Hay dos opciones. Uno, que lo realicen aquí, ese taller se realiza en media hora. Y lo otro es que lo entreguen el sábado. ¿Es el sábado? Es el sábado. No hay posibilidad de que sea para los otros. ¿Ah? No hay posibilidad de que sea para los Pero es el sábado, es el sábado. ¿O quieres llegar aquí? No, y además cortic, pues sí, se supone que Eso se hace cuando ustedes no deben de estar buscando ni nada. Búsquenla en el clásico. no, yo no puedo.